Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que ha tocado el corazón de muchísimas personas, una historia de amor que ha llegado a su fin, pero no sin antes dejarnos un sinfín de emociones. Hoy vamos a hablar de Halil Ibrahim y Esla, y de esa despedida que, sinceramente, nos ha roto el corazón. Si son fans de las historias conmovedoras, de esos romances que te hacen suspirar y a veces llorar, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desgranar esta apasionante trama, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante. Denle clic a esa campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Y ahora sí, prepárense porque vamos a adentrarnos en el torbellino de emociones que representa la historia de Halil Ibrahim y Esla. Esta pareja, nacida en la ficción pero que ha calado hondo en la realidad de muchos espectadores, nos ha regalado momentos de pura magia, de esos que te atrapan desde el primer instante. Hemos sido testigos de cómo su amor florecía, desafiando obstáculos, superando dificultades y demostrando que a veces, el destino tiene planes que van más allá de lo que imaginamos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo en ellos transmitía una conexión profunda, casi palpable. Verlos juntos era una inyección de esperanza y romanticismo en un mundo que a veces parece carecer de ello. Pero como bien sabemos en las historias, especialmente en las que nos hacen sentir tanto, el camino no siempre es lineal. Y la historia de Halil Ibrahim y Esla no ha sido la excepción. Hemos visto cómo las pruebas se interponían en su camino, como las circunstancias, a veces crueles e inesperadas, amenazaban con separarlos. Y fue precisamente en uno de esos momentos, en esa coyuntura de la vida que nos fuerza a tomar decisiones difíciles, donde presenciamos su desgarradora despedida. Imaginen la escena, el peso de la separación cayendo sobre sus hombros, las palabras que no se dicen pero que se sienten con una intensidad abrumadora, la mirada que lo dice todo sin pronunciar un sonido. La despedida de Halil Ibrahim y Esla no fue un adiós cualquiera. Fue un adiós cargado de amor, de sacrificio, de la dolorosa aceptación de que a veces el camino que uno debe tomar diverge del otro, aunque el corazón grite lo contrario. Fue un momento en el que las promesas se encontraron con la cruda realidad, donde los sueños compartidos chocaron con las inevitables tormentas de la vida. ¿Qué los llevó a este punto? Recordemos las tensiones, las presiones externas que sentían, las responsabilidades que recaían sobre sus jóvenes hombros. Quizás fue un malentendido, una decisión apresurada, o simplemente la dura realidad de que algunas circunstancias nos obligan a alejarnos, incluso cuando nuestro amor es más fuerte que nunca. La forma en que se despidieron, la mezcla de tristeza profunda y un amor que se negaba a extinguirse, fue lo que hizo esta escena tan memorable y, a la vez, tan dolorosa para nosotros, los que habíamos invertido nuestras emociones en su historia. Podemos sentir la angustia en sus voces, la lucha interna entre el deseo de permanecer juntos y la necesidad de seguir adelante por separado. Es ese tipo de despedida que te deja con un nudo en la garganta, que te hace replantearte muchas cosas sobre el amor, el sacrificio y el destino. ¿Fue una despedida definitiva? ¿Habrá una oportunidad para que se reencuentren? Estas son las preguntas que nos rondan la cabeza y es precisamente esa incertidumbre, esa esperanza latente, lo que mantiene viva la llama de su historia en nuestros corazones. La actuación de los actores, por supuesto, fue magistral. Lograron transmitir con una autenticidad pasmosa el torbellino de emociones que se estaba gestando en ese momento crucial. Cada lágrima, cada suspiro, cada gesto de resignación, nos hizo sentir parte de su dolor. Vimos a Halil Ibrahim, quizás sintiendo la impotencia de no poder cambiar las circunstancias, y a Esla, con esa fortaleza que la caracteriza, pero con el corazón roto en mil pedazos. La química entre ellos, que antes nos regalaba momentos de ternura y pasión, ahora se convertía en el epicentro de un drama desgarrador. Esta despedida nos enseña que el amor, por muy fuerte que sea, a veces no es suficiente para superar todas las adversidades. Nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, donde las decisiones no solo afectan a dos personas, sino a todo su entorno. Y nos recuerda que en la vida, a menudo debemos tomar caminos que nos duelen, pero que a la larga pueden ser necesarios. Las reacciones de los fans ante esta despedida han sido, como era de esperar, masivas. Las redes sociales se llenaron de comentarios de personas expresando su tristeza, su frustración, pero también su admiración por la forma en que se ha contado esta historia.
Muchos se identificaron con la situación, recordando sus propias experiencias de despedidas dolorosas. Otros simplemente lamentaron el fin de una pareja que se había convertido en su favorita. Es la magia de la televisión y de las buenas historias, que logran conectar con nosotros a un nivel tan profundo. ¿Qué podemos aprender de esta despedida? Creo que muchas cosas. Nos habla de la importancia de la comunicación, de expresar nuestros sentimientos y miedos antes de que sea demasiado tarde. Nos enseña que el amor puede ser un motor de sacrificio, pero también debemos ser conscientes de hasta dónde podemos llegar sin dañarnos a nosotros mismos o a quienes amamos. Y sobre todo nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza de un futuro mejor, de un reencuentro posible, nunca debe perderse por completo. La forma en que se cerró ese capítulo, al menos por ahora, nos dejó con un sabor agridulce. Por un lado, la tristeza de verlos separados, de imaginar un futuro sin verlos juntos compartiendo sus vidas. Por otro, la admiración por la valentía que demostraron, por la madurez con la que afrontaron una situación tan difícil. Halil Ibrahim y Esla nos han regalado una lección de vida, una historia que quedará grabada en nuestra memoria, y que sin duda, ha inspirado a muchos. En definitiva, la despedida de Halil Ibrahim y Esla ha sido un momento cumbre en su narrativa, un punto de inflexión que ha marcado a los espectadores por su intensidad emocional y su realismo. Hemos sido testigos de un amor que, a pesar de la separación, sigue resonando en cada mirada y en cada palabra no dicha. Esta historia nos ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del amor, el sacrificio y las difíciles decisiones que a veces la vida nos impone. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este recorrido por la conmovedora despedida de Halil Ibrahim y Esla. Hemos explorado las profundidades de su amor, las circunstancias que los llevaron a tomar caminos separados y el impacto que esta despedida ha tenido en todos nosotros, quienes hemos seguido su historia con tanto cariño. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya permitido revivir, o quizás comprender mejor, la magnitud de lo que hemos presenciado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. De verdad, valoro enormemente cada minuto que pasan viendo nuestro contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo vivieron ustedes la despedida de Halil Ibrahim y Esla? ¿Qué les pareció la actuación? ¿Creen que habrá una oportunidad para que vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y poder interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha emocionado o si simplemente quieren seguir apoyando nuestro canal, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de esta increíble historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. De esta manera, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, que vienen cargados de más historias, análisis y todo lo que nos apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.